Tengan todos muy buenas noches, estudiantes de la materia mecánica de los sólidos 3, sección B, de la Universidad Católica de El Salvador. Un gusto saludarles, espero que todos se encuentren bien y espero que hayan tenido un fin de semana descansado después de la semana de parciales. Muy bien, esta clase la hemos destinado para solventar el examen parcial, el examen que estuvimos viendo la semana pasada. Aquí ustedes pues van a ver cuál era la solución del examen y pues al mismo tiempo vamos a estar viendo un poco, ¿verdad? ¿Qué es lo que vamos a evaluar, ¿no? Y cuáles eran los procesos que tenían que seguir. Entonces, uno de los primeros ejercicios era este, el cual habla de que una barra sólida con sección transversal circular cargada de tensión, y esto sí era importante porque aquí ya les estaba dando obviamente el signo de la fuerza. Bueno, me pedí consultar la figura. Tiene una longitud de 20 pulgadas y un diámetro de 0.75 pulgadas. El material es una aleación de magnesio y ahí está el módulo del CCA 6.4 por 10 a la 6. Un esfuerzo último de 26.100 psi y la elongación de la barra no debe rebasar, es decir, esta barra no debe de pasar, no se debe de formar más de 0.05 pulgadas. Y me da dos preguntas. La primera, ¿cuál es el valor permisible de la fuerza P, si el factor de seguridad es igual a 1,45? Muy bien. Este ejercicio realmente no tenía una mayor complicación, porque aquí en el principio yo lo que tenía que hacer es evaluar todo en función del factor de seguridad. Eso es muy importante, tengo que evaluar todo en función del factor de seguridad y de los esfuerzos que el ejercicio me da. Es decir, aquí ahorita no tengo yo por qué tomar otros factores, otras limitantes que no eh, van al caso, ¿verdad? Sino que aquí habla nada más de un valor permisible de fuerza si el factor de seguridad es 1,45. Lo aplicable aquí, jóvenes, es que el factor de seguridad, como lo he venido repitiendo en muchas ocasiones, es un factor, ¿verdad? El cual es aplicable a fuerzas y esfuerzos, ¿sí? Obviamente existirán otras condiciones con las cuales yo pueda encontrar un factor de seguridad, ¿verdad? Pero en una primera instancia eso solo es aplicable a fuerza y esfuerzo. Entonces, acá esto era algo muy, muy sencillo, ¿sí? Esto no llevaba una mayor complicación, porque lo que nosotros teníamos que hacer, pues básicamente era hacer un despeje. Vean, yo tengo el esfuerzo último y yo lo que tengo y el que me interesa encontrar es el esfuerzo permisible. Acá yo lo único que tengo que hacer es un despeje de la fórmula, ¿verdad? Y en eso sí tienen que tener mucho cuidado, porque hago esta aclaración del cuidado que deben de tener. Porque muchos aquí se confundieron y en vez de de dividirme, o sea, y hacer esta ¿qué sería? Esta ecuación correcta, de hacer esta ecuación, este, despejaron solamente el esfuerzo permisible y lo multiplicaron por un factor de seguridad. Lo que sucedió ahí fue que lo que encontraron era un esfuerzo todavía más grande del que ya se les daba, ¿sí? Es decir, multiplicaron los 26.100 PSI por el factor de seguridad. Eso les iba a dar una cantidad muchísimo más grande. Entonces, como eso a ustedes les iba a dar una cantidad más grande, por lo tanto el ejercicio en ese momento, pues básicamente estaba mal, ¿no? Porque estaban encontrando algo más allá de lo que es un esfuerzo último. Y aquí lo que se da era un esfuerzo último. Es un proceso realmente a la inversa, ¿no? De lo que se fractura, le aplico el factor de seguridad y ahora veo cuál es el margen permisible. Pero algunos tomaron el esfuerzo
este esfuerzo último como un esfuerzo permisible. Y eso, ñec, malo. Permítanme un momentito. Bueno, como les decía, entonces aquí este era el proceso que nosotros teníamos que seguir. Vamos a hacerlo así. Y aquí vamos a ver esto. Aquí tengo que colocar los 26.100. Y aquí tengo que colocar el 1.45, que es lo que me está dando de factor de seguridad. Vamos a ver cuánto les daba. Eso primero, ¿cuánto les daba, jóvenes? 18.000. 18.000. 10, ay, permítanme. Aquí está. 18.000 PSI. Entonces, con esto a mí lo que me surgía o lo que yo podría hacer acá era pues básicamente ahora utilizar la fórmula del esfuerzo, ¿no? Que es algo que a mí me iba a dar la cantidad de fuerza permisible, que si usted lo quiere ver desde otro punto de vista, ¿no? Básicamente es básicamente es despejar la fórmula de esfuerzo, ¿no? Esfuerzo igual a aquí sería fuerza sobre área. Entonces, aquí yo pues básicamente despejo la variante de la fuerza, ¿no? Que es lo que a mí me interesa más, ¿no? Encontrar cuál es la fuerza. Es decir, aquí P va a ser igual a esfuerzo por área, ¿sí? Eso es lo que tenía que hacer acá. No había una mayor cosa que hacer. Entonces aquí coloco 18.000, ¿verdad? Y aquí pues la variante del área, la variante del área, pues obviamente eso no es algo que yo podía encontrar, o puedo encontrar, lo he encontrado, vamos a colocar de manera directa, porque me está dando el diámetro, ¿no? De 0.75 pulgadas. Entonces aquí solo genero esto. 0.75 al cuadrado. Recuerden que esta fórmula que yo utilizo es la fórmula, ojo, del diámetro al cuadrado, es decir, encontrar un área con el diámetro, ¿no? Pi, diámetro al cuadrado sobre 4, porque creo que hubo una persona que esta fórmula me la confundió y lo que me colocó fue radio, ¿sí? No fue diámetro. Y hemos venido hablando que esto es diámetro. Bueno, entonces, la respuesta de estos jóvenes, ¿cuánto les daba? 7.952.1564. 7.952.1564 libras, ¿sí? Señor, Quienes llegaron a esta respuesta tienen el primer literal correcto. Diga, señor. Yo diga. lo hice de otra forma, pero me dio eso, solo los decimales cambiaron. ¿Qué método utilizó usted? Primero, como tenía el esfuerzo último, despejé de ahí la P última, que sería la fuerza última, ¿verdad? Ya de ahí esa P última lo sustituí en lo de factor de seguridad, igual la P última entre P permisible, despejé, y me quedó que la P de permisible es igual a la fuerza última sobre el factor de seguridad. Y eso me dio esa misma respuesta, solo que con otros decimales. Es Me dio válido, 7.952.4 libras. Está bien. es válido, es Gracias. válido. Sí, es válido. Es válido porque lo que pasa es que hay varios caminos que pueden llevar, ¿no? Como decía el compañero, aquí algo sencillo, o sea, como él lo hizo fue, primero despejo el esfuerzo último para encontrar una fuerza última, ¿verdad? Y si ustedes esa fuerza última le aplicaban factor de seguridad, ¿verdad? Ustedes pues básicamente podían haber encontrado, llegar a la misma respuesta que es 7.952. Es decir, si ustedes multiplican, en este caso los 26.100, perdón, los 26.100 lo multiplican por el área, les va a dar el valor de la
del esfuerzo de la fuerza última, es decir, la fuerza donde se genera la fractura. Esa fuerza les tenía que dar de 11.530. Ese 11.530, bueno, .62679. Esta cifra, si ustedes la dividen entre 1.45, les tiene que dar lo mismo que su compañero y yo les mencionaba, ¿no? 7.952. Eso me daba a mí. Creo que esa clave tenía yo. Y me daba cabal los 7.952 al dividirlo entre 1.45. Cabal, esa es otra forma. Yo creo que me varió los decimales porque fui ocupando 4 nada más. Correcto, eso varía por la aplicación de decimales que usted tenga. Pero sí estaría bien, va. Sí, está bien, llegamos a la misma respuesta. Gracias. Bueno, sigamos. Bien, entonces me quedo acá con esto. Ahora, ¿cuál de las fuerzas que se generan por las distintas condiciones es la que se debe aplicar? Y me tienen que justificar la respuesta. Esto, jóvenes, era algo muy sencillo, porque ahora ustedes ya tenían la mitad del trabajo hecho. Es decir, ustedes ya tenían, en principio, el valor de una primera fuerza, ¿sí? Es decir, la fuerza generada por un esfuerzo donde se tenga aplicado el factor de seguridad. Entonces, yo podía decir acá, bueno, yo aplico esta porque eso es lo permitido, ¿no? Sin embargo, como ustedes lo saben, hay otra condición y el ejercicio daba otra condición, donde que nos dice esto que es muy importante. La elongación de la barra, es decir, lo que se iba a alargar, no debe rebasar las 0.05 pulgadas. Entonces, ya eso a mí ya me está dando un factor, ¿no? También. Ahora, para encontrar esto que les menciono ahora, lo que teníamos que hacer era ver qué fórmula utilizar. Con los datos que nosotros teníamos, o mejor dicho, con los datos que tenemos, es fácil utilizar la fórmula de la ley de Hooke aplicada, ¿no? Recordemos ahí un poco, donde hablamos que la deformación total, que ya la tengo, ¿no? Que es 0.05, es igual a fuerza, es el factor que debo encontrar, longitud por área por módulo de elasticidad. Y todos estos datos yo los tengo. Vean acá una longitud y tengo acá un diámetro que me genera un área y me da también aquí el módulo de elasticidad. Que en este caso, obviamente, 6.4 por 10 a la 6 PSI. Entonces, acá pues básicamente yo lo que tenía que hacer en parte era pues despejar la fuerza, ¿no? Que es lo que yo debo de encontrar. Esta fórmula, jóvenes, a ustedes les tenía que quedar de la siguiente forma. Deformación total multiplicado por área por módulo de elasticidad, yo la divido entre la longitud, ¿sí? Así les tenía que quedar esta fórmula. Y esta es la que yo debo de aplicar. Entonces, vengo y digo 0.05, que es la deformación por el área. Vamos a dejar nuevamente el valor indicado acá por el área. Colocar aquí pi, diámetro al cuadrado. Vamos a colocarlo. Sobre 4. Y colocamos aquí el otro factor que es de 6, el módulo de elasticidad, que es de 6.4 por 10 a la 6 PSI. 6.4 por 10 a la 6 PSI. A la 6 PSI. Y lo divido entre la longitud. Jóvenes, ¿cuánto les da esto? 7.068.5835 libras. 7.068. 58.35 libras. 58.35.
Así es. Muy bien, entonces ya con eso yo ya tengo dos márgenes de referencia, ¿sí? En los cuales yo podía encontrar o puedo indicar aquí cuáles son las distintas fuerzas que puedo aplicar según las limitantes. Dígame. Era 58, 35, puso 59. Ah, gracias. Mucho más. Así es. Les tengo una pregunta. ¿Alguien utilizó otro método que no fuese este? Yo soy ingeniero. Exprésese. Yo lo que primero es sacar la deformación unitaria, creo, que dividía el valor bueno, como la condición que me daba. Bueno, en este caso, en ese ejercicio es de 0.05. Vaya, lo que hice es dividir, bueno, en este caso 0.05 entre la longitud para sacar la deformación unitaria. Ajá. Y o sea, y me daba tanto, se puede decir, y si no se sobrepasaba de lo indicado, o sea, si estaba bien. Vaya, usted encontró la deformación unitaria acá. Exacto. Ajá. Por consiguiente. Y por siguiente, después, ahí el esfuerzo máximo, que era multiplicar la deformación unitaria entre entre la E, que sería bueno, en mi caso, en mi ejercicio, el 6.4 por 10 a la 6 PSI, no sé en qué caso era en ese ejercicio. Esta es la otra manera. ¿Ve? Se encontraba esto, ¿sí? Encontraba la deformación unitaria, que le tenía que dar 2.5 por 10 a la menos 3, y usted después podía encontrar fácilmente, usted después puede encontrar un nuevo esfuerzo, ¿sí? Por la ley de Hooke. Vamos a ver. Ley de Hooke, que es igual a deformación unitaria por módulo de elasticidad. Esa era la otra fórmula. Esa estaba un poquito más larga, la verdad. Porque la verdad es que te llevaba un poquito más de proceso. Era de utilizar bastantes fórmulas. Es decir, así. Esto. No sé si ese proceso fue el que usted siguió. Sí, así fue. Sí. Cabal, entonces. Sí, y en este caso después me daba el esfuerzo máximo, vaya. Correcto, después, no le daba el esfuerzo máximo, sino que el esfuerzo permisible. Sí, después lo que hice es sacar un nuevo factor de seguridad para ver si posiblemente tendría que sacar yo como otra fuerza con ese nuevo valor que me daba. Y si no sobrepasa, bueno, y si el factor de seguridad era mayor, bueno, sí tenía que sacar el nuevo valor de la fuerza. Y si era menor, iba a poner el que ya me había dado, que en este caso tendría que ser los 7.068.5835 libras. Recuerde que acá lo que tenía que encontrar es que a raíz de esto usted también tenía que encontrar cuál era el valor de la fuerza. Ese resultado usted le tenía que dar el mismo valor de esto, ¿verdad? Sí. Le tenía que dar el mismo resultado, es decir, voy a llegar a lo mismo. Sin embargo, ¿verdad? Aquí el punto era, al final de cuentas, ¿no? La parte del ejercicio era encontrar verdaderamente cuál es la que yo debo de aplicar. Y la que yo debo de aplicar acá es la de 7068. Como yo le expliqué en clase, si ustedes se recuerdan, indicaba que se iba a tomar siempre la menor, ¿verdad? Porque es la que a mí me generaba pues, un mayor factor, una mayor resistencia. Entonces, y pues así yo también aseguraba que se cumplía la condición donde mi elemento no se tenía que deformar más de 0.05 pulgadas. Dígame. Pero esa P que sacó allí es la permisible o la última. No es que estas son permisibles, ojo. Ojo, estas son permisibles. O sea, encontré primero una permisible utilizando el esfuerzo último y ahora estoy encontrando una fuerza permisible, pero ojo, utilizando la condición de que existe una deformación de 0.05, no me puedo pasar de ahí. Entonces, obviamente, aquí me genera a mí, yo estoy encontrando una fuerza que es muchísimo más grande, llamémoslo así, fuerza muchísimo más pequeña que la otra. Entonces, con esta fuerza yo aseguro un factor de seguridad de 1.45. Con esta fuerza, ojo,
con esta fuerza, yo aseguro que mi elemento no se va a deformar más de 0.05 pulgadas. Y sobre eso se genera un mayor factor de seguridad. Por lo tanto, no habría tanto problema. ¿Era necesario sacar el factor de seguridad de esa fuerza? No, No, no. no. Sí, pues eso solo eso pedía. Ingeniero, Ujú. Dígame. bueno, en mi caso yo tenía otros datos, pero era lo mismo, lo mismo que se tenía que hacer. Ahorita me Pero, voy a pasar al otro ejercicio. bueno, yo elegí una fuerza que era mayor a la que se encontraba en el literal A, porque el esfuerzo de esa fuerza no llegaba ni por cerca a lo que era el esfuerzo último. Yo recuerdo que usted mencionaba que lo importante es utilizar la maquinaria o lo que sea, o la construcción o algo, optimizarla lo más que se pueda. No sé si estoy equivocado ahí. Eso lo mencioné, pero también mencioné, y eso yo recuerdo que a la hora del examen ustedes siempre tenían que tomar la menor. Eso sí, lo mencioné y se recalca. Hice el análisis, ¿verdad? Hay un poquito de qué es lo que se tenía que hacer, ¿verdad? Pero también mencioné, como se lo decía en una clase, que realmente el factor que ustedes tenían que tomar o considerar, mejor dicho, era siempre el último, es decir, el que a mí me iba a cumplir las condiciones del enunciado. O sea, eso sí lo expliqué y fui claro, ¿no? Ok, ingeniero, gracias. Bueno, ahorita vamos a ver este otro ejercicio, ¿verdad? Donde es lo mismo, o sea, pero ahora cambian las cosas. Una barra tiene una longitud de 24 ahora, el diámetro es de 70 y el material es una aleación donde, bueno, mismo material no cambia y el esfuerzo último es de 22.950. Ahora, en la condición de elongación no debe ser más de 0.007. Entonces, bueno, ahora me pide cuál es el valor de la fuerza permisible P. ¿Sí? No me voy a alargar tanto en eso, porque ya el proceso, pues básicamente es el mismo. Voy a copiar primero esto. Después voy a copiar esto. Vamos a ver. Muy bien. Entonces, aquí tengo que cambiar a 22.950. Muy importante, 22.950. Aquí lo cambio a 1.35. Y esto a ustedes les tenía que dar un factor, un esfuerzo permisible de 17.000 PSI. ¿Sí? Acá pues nuevamente cambio todo esto también porque no lo iba a estar utilizando y aquí yo he encontrado una nueva fuerza permisible, la cual esta fuerza permisible obviamente no va a ser nada que ver a la primera, ¿no? A la que ya encontramos. Entonces, la fuerza permisible ahora, para que asegurara un factor de seguridad de 1.35, iba a ser de 6.542.3667. Alguien creo que aquí me aproximó a 37, no hay ningún problema. Pero vamos a dejar ahorita 3667 libras. Entonces, esa es la fuerza que se generaba obviamente por este factor, ¿verdad? No había ningún problema. Ahora, esa era la primera parte. Yo creo que ahí no hay mayor cuestión que dar. Ahora, nuevamente, voy a tomar todo esto, ¿verdad? Porque esto es lo que necesito. Esto es lo que yo debo de buscar. Voy a bajar esto. Y acá nuevamente, cambio datos. 70. Aquí 70 también. El 4 se mantiene y aquí pues es 24. Entonces, permítanme. Acá esto tiene que dar aproximadamente el valor de esta nueva fuerza. A ustedes les iba a estar rondando. Vean, aquí va a ser muy distinta
la situación. Ahora a ustedes les da una fuerza mayor, ¿sí? Es decir, si yo de las dos limitantes que tengo ahora, ojo, vean, tengo por ahí, ¿no? Una deformación que me dice, bueno, vos puedes deformarte hasta 0.007, ¿no? Entonces, si yo tengo esa condición, o sea, en todo caso, la fuerza máxima que yo voy a poder aplicar para que asegurar que mi elemento se deforme hasta ese punto es 7183.7752. Eso es lo que yo debo de aplicar, ¿sí? Nada más. Sin embargo, por el análisis del esfuerzo permisible, ¿verdad? Es decir, el análisis que aquí se ha realizado con respecto al factor de seguridad y el esfuerzo que se aplica, el esfuerzo último que obviamente aquí me está dando, me da ese valor de 17,000 y me dice que la fuerza máxima que yo puedo aplicar, ¿verdad? Porque obviamente tengo esto acá que se debe de cumplir, es 6,542. Por lo tanto, aquí la respuesta, a diferencia del ejercicio anterior, ¿sí? La respuesta iba a ser que la fuerza que se debe de aplicar es la de 6,542.3667 libras. ¿Por qué? Pues porque básicamente es la que aseguro, es con la que aseguro el factor de seguridad de 1.35 y con la que aseguro que no estoy rebasando el esfuerzo permisible que el ejercicio me indica. Si ustedes llegaron a estas dos respuestas, bendito sea Dios, lo tienen bien. ¿Alguna pregunta con respecto a este ejercicio? En el literal A, ingeniero, me dio a mí 6,541.6 libras. ¿Hay problema con eso? No, todavía está en el rango. Ok, muchas gracias. A mí también me dio 6,541, pero fue porque cuando saqué el área solo utilicé 4 cifras. Sí, no se preocupen, o sea, ahí cabal, o sea, son cuestiones de decimales, o sea, varía, pero es que no está variando mucho, pues. Está bien. Muy bien, ¿estamos algunas dudas con ese ejercicio o pasamos a los siguientes? No, ingeniero, pues el siguiente, todo bien. Todo bien, todo correcto, y yo que me alegro. Bueno, vamos ahora a continuar con los siguientes ejercicios, ¿verdad? Vamos a ver. El siguiente ejercicio, jóvenes, es donde me dice que una barra cuadrada de aluminio no debe de estirarse más de 1.4 milímetros cuando se somete a una carga a tensión. Se sabe que el módulo de elasticidad es 70 gigapascales y el esfuerzo permisible de tensión 120. Hay que determinar la longitud permisible de la barra, las dimensiones requeridas de la sección transversal si la carga de tensión es de 28 kilonewtons. Entonces, ahí, pues básicamente son dos literales los que tenemos que encontrar, literal A y literal B. Para el literal A, donde tenemos que encontrar la longitud máxima permisible del elemento, ¿sí? Tenía varios caminos a los cuales yo puedo llegar, ¿sí? Hay personas que me asumieron directamente los 28 kilonewtons como una fuerza y encontraron otras dimensiones que no eran. Entonces, tienen que tener mucho cuidado, y voy a hacer énfasis en eso, en los datos que ustedes van a utilizar, ¿sí? Es decir, no cualquier dato es el correcto, es decir, no cualquiera, por el hecho de ¿cómo se llama?, de tener los datos
todos los datos en un enunciado, eso no quiere decir, no me libra de que las fórmulas estén bien aplicadas o no. Para este caso en específico, yo tenía que iniciar por la ley de Hooke. ¿Y por qué? Porque vean, tengo esfuerzo, vean, aquí me lo da 120, y tengo módulo de elasticidad, 70 gigapascales. El dato que yo aquí tenía que despejar era este, ¿sí? Ese es el dato que tengo que despejar. Si despejando ese dato, el módulo, la deformación unitaria, esa es la que en este caso me interesa encontrar, la deformación unitaria me iba a quedar igual a esfuerzo sobre módulo de elasticidad. Y acá pues solo bastaba con colocar, ojo, siempre muy importante, aquí tengo que colocar ya las cantidades, 120 megapascales por 10 a la 6 o por 10 a la 9, como sea. Aquí 120 por 10 a la 6. Y acá 70 por 10 a la 9. Así de simple, así de sencillo. Les daba a ustedes, ¿cuánto les daba, jóvenes? ¿Cuánto les daba? Les daba. 1.7143 por 10 a la menos 3. 1.7143. 1.7143 por 10 a la menos 3. Muy bien. 10 a la menos 3. Muy bien. Teniendo esto, ahora pues puede encontrar cuánto es la longitud, porque obviamente aquí voy a utilizar la fórmula de deformación unitaria, que me dice que la deformación total la divido entre la longitud. Y obviamente lo que debo encontrar acá es longitud. Entonces, despejado esto, obviamente me va a quedar la deformación sobre módulo de, sobre deformación unitaria. Así. Es decir, aquí si yo quiero lo coloco directamente en milímetros, no hay ningún problema. Y después le paso metros. Y acá pues copio esto. Ustedes, esto les tenía que dar 816.67, aquí la próxima porque da 6666666. 816.67 milímetros. Si usted lo encontró en metros, les tenía que dar 0.8167, perdón, 1860 así, metros. ¿Estamos bien ahí? No había problema si lo dejamos en metros o milímetros. No había problema. Muy bien. Ahora me dice, bueno, ya con eso ahí estaba, ¿verdad? Con eso llegaba. Yo creo que aquí no hay una mayor complicación. Ahora me pide las dimensiones requeridas para la sección transversal si la carga es de 28 kilonewtons. Esto todavía les va a dar más risa, porque aquí, y bueno, les va a dar risa por lo fácil que era. Aquí tengo, les va a dar risa por lo fácil que era. Y porque también algunos creo que se me fueron en chuco en eso, ¿verdad? Acá, jóvenes, básicamente bastaba
con utilizar siempre la fórmula del esfuerzo, con la diferencia que ahora el factor que a mí me iba a interesar era el del área, ¿sí? Eso es la gran diferencia de ahora, ¿no? Que a mí me interesaba encontrar área. Obviamente aquí coloco el signo del esfuerzo, ¿sí? Y colocaba los demás datos. 28.000 kilonewtons son 28.000 libras. Y obviamente el esfuerzo, pues estoy hablando de 120 por 10 a la 6 megapascales. Entonces, jóvenes, esto a ustedes les tenía que dar la increíble cantidad de 233.33 por 10 a la menos 6. Ojo, mucho, y esto es muy importante, ¿verdad? Espero que no se me hayan ido chuco con eso. Metros al cuadrado. Así de simple. Muy bien. Metros al cuadrado. Ahora, la respuesta aquí por sí sola no tiene sentido, porque me está pidiendo dimensiones, ¿verdad? Entonces, cualquiera me puede decir, ese es el área y fin. Pero una cuestión es el área y otra cuestión son las dimensiones. Y aquí cualquiera me puede decir, pero no había algo con qué comparar precisamente el área que yo tenía, ¿sí? O sea, no había nada con qué decir, es un círculo, por decirlo así, y saco ahí el diámetro, o no sé, me da otra dimensión para encontrar eso. La clave de este ejercicio, jóvenes, está en el enunciado. Y eso era un poquito de pensar. Vean lo que dice aquí, una barra cuadrada, cuadrada. Esa palabrita, ¿no? Me tiene que dar análisis. Les voy a hacer una pregunta que no sé si, yo creo que es hasta de quinto grado o cuarto. Un cuadrado, jóvenes, ¿cuántas partes tiene? O sea, ¿qué es la característica? ¿Qué es lo que caracteriza a un cuadrado? Uh-huh. Que sus lados son iguales. Que todos sus lados son iguales. Es decir, aquí para encontrar esta área, yo básicamente lo que tengo que hacer, o tenía aquí, es como tener, vamos a ver, base por base. ¿Sí? Es decir, la base por la base me va a dar esta área, porque es un cuadrado, es decir, tiene las mismas dimensiones. Algo muy sencillo, muy práctico. Entonces, yo aquí puedo indicar lo siguiente, que esto es igual a que yo tenga los lados, ¿verdad?, de base al cuadrado. Así de simple. Obviamente, yo ahora lo que iba a generar era una raíz cuadrada, y eso me iba a dar a mí cuál iba a ser la dimensión de este elemento, ¿no? Esto a mí, obviamente, aquí me iba a indicar, vamos a colocar aquí, va a ser cuadrado igual a la raíz cuadrada de esto, ¿no? Entonces, la base, jóvenes, a ustedes les tenía que estar dando de 0.01528, de aquí aproximado, ¿no? Metros, lo que es equivalente a que ustedes tenían ahí un tubo de 15.28 milímetros por lado. Eso era todo. ¿Alguna pregunta con esto?
Ingeniero, yo lo dejé como 15.3 milímetros. No hay problema. No hay problema. Vamos a seguir entonces. Hoy vamos al otro literal, ¿verdad? A este, donde pues básicamente vamos a utilizar lo mismo, ¿no? Acá directamente voy a copiar los datos más importantes, ¿no? Que son estos dos para el primer para el primer ¿cómo se llama? Elemento. Entonces aquí, jóvenes, pues básicamente lo primero era que íbamos a sustituir 120 por 125, obviamente. Los 70 gigapascales ¿cómo se llama? Continuaban, y aquí la respuesta ahora me iba a estar dando de 1.7857 por 10 a la menos 3. Esa iba a ser la diferencia ahora. En cuanto a lo que es la longitud permisible, a mí esto ahora me tenía que estar dando, cambia otra vez, es decir, ahora, ¿cómo se llama? La deformación unitaria de 2.3 milímetros la voy a dividir. Eso es lo que cambiaba, antes era 1.4 y 2.3, entre eso que acabo de encontrar, 1.7857. A ustedes, esto en milímetros les iba a dar 1288 milímetros, lo que es equivalente a 1.288 metros, ¿sí? Eso iba a ser, pues, básicamente las dos respuestas más importantes acá, ¿no? En el primer ejercicio, eso es lo que ustedes les tenía que dar. Ahora, para el literal B, esto iba a cambiar, pues, nuevamente, ¿no? Porque ahora, pues, lo que tengo es una fuerza de 25.000 newtons y los 125 megapascales. Esto a mí me iba a estar dando directamente 200 por 10 a la menos 6. Perdón. Por lo tanto, aquí pues obviamente volví a aplicar nuevamente raíz cuadrada, y a mí esto me iba a estar dando 0.14 metros, lo que es equivalente en milímetros a 14.14 milímetros. Quienes llegaron a estas respuestas para este literal, de ustedes es el reino de los cielos, lo tienen bien. Primero. Dígame. Y era necesario sacar la deformación unitaria en ese ejercicio, porque yo lo hice de otra forma. Y me dio ¿Cómo lo hizo usted? Lo que hice fue que con la fórmula de deformación total, que me daba P sobre A sobre L sobre E, tomé como P sobre área, que era igual al esfuerzo. Entonces tenía que esa fórmula sería el esfuerzo por la longitud sobre el módulo. Y eso me dio la longitud, que me dio 1.288, lo que dijo ahí. Y también el área, ya con eso la saqué con la fórmula de deformación, que es P sobre área. Me dio cabal los 200 por 10 a la menos 6 y su raíz 14.1421 milímetros. Está bien, no hay problema. Pero no era necesario sacar la deformación, va. Es que lo que pasa es que recuerde que ahí son dos métodos totalmente distintos, ¿no? O sea, eso usted lo tiene que ver ahí, porque usted ha utilizado una simplificación de la fórmula. Pero, o sea, métodos hay bastantes para hacerlo, ¿no? Este es uno que yo le estoy planteando, el que usted me ha dicho también es válido. Ingeniero, Uh-huh. en el literal A no era necesario sumarle lo que es la deformación total Sumarle la deformación total, no. a la longitud. Nada. Es que como dice la longitud máxima permisible de la barra. Uh-huh.
no era necesario sumársela para tener ya la longitud final No, en base a lo que porque nos eso da. es una longitud deformada. Y si, bueno, yo terminé haciendo eso, sumándole eso, una especie. Lamentablemente le puede afectar. No mucho, pero sí le puede afectar. Ok, gracias. Bueno. Bueno. ¿Alguna otra pregunta con estos ejercicios o nos vamos al último? Vámonos al último. Bueno, último ejercicio. Una base circular sólida tiene 32 pulgadas de largo y 3/4 de diámetro. 0,75, ¿no? Se somete a una fuerza axial de 60 kips. La elongación de la base es de 0,375 pulgadas y su diámetro se deforma a 0,70. Determine el módulo de elasticidad y la relación de Poisson del material. Identifique cuál es el material aproximado del que se trata. Muy bien. Vamos a ver. Primero, me está dando ahí directamente un dato que yo tengo que tomar en cuenta. Si usted lee la primera línea, a usted ahí no le está indicando si la fuerza está a compresión o está a tensión. Simplemente habla de una fuerza axial que está siendo aplicada. La clave, jóvenes, va a estar en la siguiente línea, donde dice que la elongación de la barra es de 0,375 pulgadas. Es decir, desde el momento que usted le da la palabra elongación, usted ya sabe que la fuerza aplicada es una fuerza a tensión que ha generado ese alargamiento de 0,375. Ojo, y después dice que su diámetro se deforma 0,70 pulgadas. ¿Qué quiere decir esto también? Bueno, eso quiere decir que yo ahí estoy teniendo un diámetro final. Es decir, después de aplicada la fuerza de 60 kips y se alarga eso y el diámetro se deforma 0,70, ¿verdad? Son dos datos que yo tengo que tomar en cuenta para lo que yo voy a encontrar. Primero me pide el módulo de elasticidad. El módulo de elasticidad, jóvenes, acá yo lo podía encontrar fácilmente por la ley de Hooke. Si yo vamos a colocar directamente la ley de Hooke. No, permítanme. No, permítanme, no vamos a encontrar por la fórmula de la deformación total. Donde decíamos, ¿verdad? Que deformación total va a ser igual a PL sobre AE. Permítanme un momento, jóvenes, por favor. Perdón, tenía una llamada. Bueno, como les decía, entonces, esta es la que yo puedo utilizar, pues básicamente, ¿sí? Ahora, para esta parte, pues obviamente el dato que a mí me interesa despejar es el módulo de elasticidad. Fuerza tengo, longitud tengo, que es la longitud de 32 pulgadas,
Y el área la puedo encontrar porque me está dando aquí cuál es el diámetro. Entonces, aquí bastaba pues básicamente con hacer este despeje. Es decir, esto a mí me iba a quedar, ¿sí? A ver. Empecemos a sustituir datos. 60.000 por la longitud. Ojo, aquí no hay una longitud deformada, jóvenes. Eso es muy importante. Porque obviamente aquí ustedes saben que esta fórmula es aplicable para cuando yo tengo longitudes iniciales. Es decir, conocer qué es lo que se va a deformar esa longitud, ese elemento que tiene esa longitud, ¿verdad? Entonces, hay unas personas que me colocaron longitud deformada y eso está malo, malísimo. Entonces, tengan cuidado en eso, ¿verdad? En entender lo que se les pide. Entonces, acá, pues obviamente, coloco pi. 3/4, jóvenes. Ojo, espero que no se me hayan ido en eso. 3/4 es 0.75. Ojo, espero que no se me hayan ido de verdad con eso. 0.75 entre 4. Y ahora sí, dice que la elongación de la barra ahora, aquí me está dando deformación de la barra 0.375. ¿Sí? Y con eso yo encontraba acá un módulo de elasticidad. Un módulo de elasticidad que en este caso, pues como ustedes lo saben, al estar en el sistema inglés, a mí me iba a dar pues en PSI. Eso es algo que espero que lo hayan tomado en cuenta, ¿no? Que aquí no son pascales, porque creo que hay personas que me colocaron pascales y eso estaba totalmente malo. ¿Cuánto da este módulo de elasticidad? Este 11. módulo les tenía que dar 11.589. Ustedes lo pueden aproximar a 11.6. Vamos a poner aquí por 10 a la 6. SI. ¿Eso les da, jóvenes? Sí, ingeniero. A mi ingeniero me dio 11.5915 por 10 a la 6 PSI. No hay ningún problema. Ok. No hay ningún problema. Eso es solamente para aproximar. Muy bien. Primer dato. Las unidades que están ahí en PSI, no importa si dejamos, por ejemplo, las unidades que son anteriores, que son libras sobre pulgadas cuadradas, creo. No hay problema, se sobreentiende que es PSI. Ah, eso. Pero sí, siempre traten de usar PSI, ¿verdad? Muy bien. Ahora vamos a encontrar relación de Poisson, ¿verdad? Que como ustedes saben y le hemos venido viendo, la relación de Poisson yo la iba a encontrar hasta con esta fórmula, ¿no? Deformación unitaria lateral sobre deformación unitaria axial. Ambas yo las puedo encontrar, ¿sí? Ambas no había ningún problema, yo las puedo encontrar. Encontrémoslas. Primero encontremos la normal, ¿verdad? Encontramos la deformación axial. Permítanme. Primero encontramos la deformación axial. Deformación total sobre longitud. Y aquí, pues directamente, obviamente, aquí sí me da una deformación total, ¿no? 0.375 entre 32. Esto me iba a dar el valor de la deformación axial, ¿sí? Eso les tenía que dar a ustedes 0.011718. Ustedes lo pueden aproximar a 72, ¿sí? 0.01172. Este iba a ser el valor de la deformación unitaria axial. Ahora, aquí es donde viene el logo, donde se me fueron bastantes. Y eso pudo haber causado que en algunos casos, algunos les dieran valores súper elevados. Porque la deformación unitaria lateral
lo que hicieron fue lo siguiente. Voy a mostrar qué fue lo que hicieron. Yo en el ejercicio les estoy dando lo que el diámetro se ha deformado. ¿Qué quiere decir esto? Que esto es a lo que el diámetro llegó, el diámetro final, 0.70 pulgadas. ¿Sí? Es decir, esto no que estoy diciendo que es lo que, ¿cómo les explico? Que esta es la cantidad de deformación. No, eso es el diámetro final. ¿Sí? Entonces, si yo sé que es la fórmula de la deformación unitaria es deformación total sobre longitud inicial en todo caso, yo aquí no tenía por qué colocar esto. ¿Sí? Eso es erróneo. No tenía por qué ser así. ¿Verdad? Lo que yo aquí tenía que generar era una resta, ¿sí? Porque obviamente tengo un diámetro, una longitud inicial y tengo una longitud final. Y la longitud final en este caso, y ojo, esto es lo más importante todavía, que esto a mí me va a quedar negativo. Es decir, esta deformación unitaria lateral a mí me va a quedar negativa. Me queda negativa. ¿Por qué? Porque lo que el diámetro está experimentando es una reducción. Obviamente tengo una fuerza de tensión. Entonces, esto ya visto, o sea, de otra forma, a mí me tenía que quedar de la siguiente manera, menos 0.05 sobre 0.75. Y ¿cómo se llama? Esta deformación unitaria lateral a mí me iba a quedar negativa, ¿sí? Obviamente una me tiene que quedar negativa de ambas. Si yo obviamente tenía algo ahí de tensión, obviamente, perdón, ya repetí mucho esa palabra, me iba a dar en lo lateral, ¿sí? Una reducción, por lo tanto es negativo. Y la deformación axial me sigue positiva, pues, porque pues se genera por una tensión, ¿no? Pero aquí, obviamente, al ser una reducción, es negativa. Y esto, jóvenes, esta deformación unitaria lateral les iba a quedar de 666, algo un poquito aquí, ¿no? Mero feo. 666.67 por 10 a la menos 6. Este iba a ser el valor de la deformación unitaria lateral. Entonces, hoy sí ya puede encontrar aquí relación de Poisson. Sustituye el valor de aquí de la deformación lateral por este. Y aquí el de la deformación unitaria. Permítanme. Y aquí el de la deformación unitaria axial. En este caso, pues va a ser este. Y ojo, este lo tengo que colocar negativo. De esto no me tengo que olvidar. Tiene que ser negativo. Dígame. Si pongo los valores de menos 0.05 sobre 0.75, me da menos 66.666.7 por 10 a la menos 6. Sí, a mí también. Entonces, perdón, aquí me equivoqué. Les tiene que dar así, perdón. 66.67, pero acá les tiene que dar así, si no me equivoco. Revisen, por favor. Sí, por día a la menos 3, sí, sí, Pues así. sí, yo me había confundido en un decimal aquí. Muy bien. Así les tiene que dar 66.67 por 10 a la menos 3. Negativo siempre, ¿verdad? Y aquí pues yo sustituyo esto, vamos a cambiarlo así. Aquí está, menos 66.67 por 10 a la menos 3. Muy bien, y esto pues obviamente, aquí menos por menos da más. Y este valor de relación de Poisson a ustedes les tendría que estar dando, permítanme, que esto no... 5.69. Gracias. Colaborando. 5.69. Si les dio eso, estamos librados y salvados.
Ahora, en la identificación del material aproximado del que se trata, yo en eso no iba a ser tan riguroso. De hecho, no lo he tomado así porque para los datos, lo vamos a llamar así, del sistema inglés, suele haber una variación muy grande. La mayoría de datos está dado siempre para lo que son gigapascales, que son del sistema internacional, donde mayormente se utilizan. Permítanme, vamos a bajar. Si yo utilizaba, si yo utilizaba esta tabla, que es la otra que teníamos, realmente los datos a veces se me pueden ser muy perdidos. Vean acá tengo MPSI, eso me quiere decir que son mega PSI. Acá por 10 a la 6, pues una cantidad por mega, ¿no? Mega es por 10 a la 6. Aquí tengo 11.6 por 10 a la 6 PSI. Entonces yo podía así utilizar esta para el modo de elasticidad. Sin embargo, para la relación de Poisson a mí no me iba a dar, ¿sí? Porque obviamente el valor me iba a dar muy arriba de los parámetros que son normales. Entonces, acá, si ustedes solamente se dejaban guiar por esto, que en este caso la más cercana que tenemos, según la tabla, es la de 12, vean, una aleación de zinc, ¿sí? Si ustedes me colocaban que eso podría ser algo de zinc, no había ningún problema. Es la que más se acerca y el modo de elasticidad, y la relación de Poisson sigue siendo, es alta según la tabla, aunque acá pues obviamente a mí me da una cantidad todavía más grande, ¿no? Entonces, en ese caso no habría ningún problema, ¿verdad? Eso quiere decir que también podemos llegar a tener elementos altamente deformables por esta relación, pero si ustedes me colocaban ahí zinc, pues yo iba a verlo, ¿verdad? Hay otras personas que me colocaron otros elementos y toda la cuestión, me especificaron que la relación de Poisson se salía fuera de eso. Entonces, eso pues obviamente está bueno, está válido, no lo voy a tomar malo. Y como les digo, iba a ser menos riguroso. Acá sí califico directamente un poco más lo que es este procedimiento, ¿no? El de aplicación de las propiedades de un material, su módulo de elasticidad y su relación de Poisson. Ingeniero. Diga, primero uno y después el otro. Así como los que pusieron los 0.70 sobre 0.75 les bajaría mucho. Aunque tuvieran bien el material y lo demás. Casi es la mitad del ejercicio, por ahí ando un poquito más. O sea, la afecta, pero no así como que wow. Dígame. Entonces, en el caso de tener, bueno, el módulo y el material, pero tener mal lo de Poisson, ¿como cuánto pondría el ejercicio? No sé. Creo que valía 2.5. No sé, tengo que hacer la evaluación ahí. Estoy poniendo, no, mire, sí les baja, porque les baja, obviamente no lo voy a, pero no les va a bajar algo así como para que, wow, uy, ya está malo todo el ejercicio. No, yo no soy así. Tengan piedad. Ingeniero. Tenga compasión. En mi caso, digamos, todo el procedimiento está exactamente igual, pero en la relación de Poisson al final puse los datos al revés, el denominador como denominador y así, para que me pudiera dar una relación de Poisson. Y, por ejemplo, ahí en la tabla nos podemos basar en el hierro fundido gris, o no sé, porque poniéndolo al revés daba 0.010, bueno, no me acuerdo, daba 0.17. Ahí sí lo voy a regañar, porque en la fórmula usted la fórmula no tienen por qué tomar la conveniencia, ¿verdad? No, ahí sí tampoco, no. Como les digo, sí les afecta, pero tampoco les va a afectar la gran cosa, ¿sí? Vale, chivo. Bueno. ¿Alguna otra pregunta, jóvenes? ¿Diga? Pero entonces, en este caso, ¿por qué le restó lo de la deformación? El 0.70 menos 0.75. Es que recuerde que es que 0.70 es un diámetro deformado final, ¿sí? O sea, yo ahí resté eso
Porque obviamente la fórmula de una deformación unitaria, ¿sí? La fórmula de una deformación unitaria es deformación total sobre longitud inicial. Entonces, yo tengo un diámetro inicial 0,75 y tengo un diámetro final 0,70. Es decir, el elemento ahí se ha deformado 0,05. Eso es lo que se ha deformado. ¿Verdad? Entonces, como eso es lo que se ha deformado, ese es el dato que me interesa, porque esa es la deformación total del elemento. ¿Ya? Entonces, eso es lo que por eso es que aquí yo al final yo dejaba 0,75, perdón, 0,05, porque esa es la diferencia que hay entre el diámetro inicial y el diámetro final, y es negativo porque hubo una reducción. ¿Y cómo vamos a saber cuándo es una deformación o cuándo es el diámetro final? ¿Cómo saber cuándo es una deformación y cuándo es el diámetro final? Ajá. Mire, En el ejercicio de la clase sí lo ocupó como deformación, creo. Vaya. Eso es muy sencillo, es hasta cierto punto un poquito fácil de entender, por decirlo así. Porque lateralmente las deformaciones no van a ser tan grandes como las que son axialmente. Axialmente este ejercicio se deformaba 0,375. ¿Sí? Es decir, si ustedes lo quieren ver en pulgadas o de la forma, este elemento se estaba deformando 3/8 de pulgada. Es bastante, literalmente. En lo lateral no voy a tener esa gran cantidad de deformación. Al decir que este elemento se deforma 0,70 es grande, es mucho. Eso quiere decir que el diámetro final iba a ser 0,05 pulgadas, o sea, iba a ser algo súper micro. ¿Ya? Entonces, el valor que yo le di ahí, 0,70, es un diámetro deformado. ¿Por qué? Porque si se fijan, es un dato que está aproximado al diámetro que yo les dejé en un principio, que es 0,75. Lo que pasa es que creo que no sé si se me habrán confundido por eso, pero yo acá indiqué diámetro de 3/4 de pulgada. Y 3/4 de pulgada, visto de una manera decimal, es 0,75. Entonces, de 0,75 a 0,70, sí, esto me indica más bien que es un diámetro deformado. Si aquí, por ejemplo, su diámetro al fin se deforma, hubiera cambiado algo así, miren, el enunciado. Su diámetro se deforma totalmente 0,05, ahí sí, yo hubiera tomado eso, pero nada más, o sea, son dos cosas totalmente distintas. Entonces, por decirlo así, nos tendríamos que guiar en qué tan grande es la cantidad que mencionan, ¿o no? En teoría. Gracias. Bueno. ¿Qué más, jóvenes? Si no hay más preguntas, pues les deseo lo mejor, que pasen una feliz noche y que Dios les cuide. Y nena.